Infraestructura, el señor Carlos Cruz, solicitando audiencia para presentar una propuesta por empleo y recuperación económica en la que señala que han participado organizaciones como la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública, la Corporación de la Madera, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Aseguradores de Chile, la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Asociación de Ingenieros Consultores. También han participado en la elaboración de la propuesta el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Constructores Civiles, además de diversas personas a nombre propio y en representación de las entidades en las que trabajan. Añade que si la comisión accede a esta audiencia, intervendrían en la sesión el presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, que es el expresidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz Tagle, el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Políticas de Infraestructura, señor Leonardo Daneri, y quien dirige la carta, que es el señor Cruz, en su calidad de director ejecutivo del Consejo y gerente general de la corporación. Esa es toda la cuenta, Presidenta. ¿Con la palabra respecto a la cuenta? Presidente. Muy bien. Senadora Órdenes. Invitar nomás. Sí, sobre la cuenta yo propongo que realicemos o que agendemos una reunión con ellos. El tema del empleo es de las variables, de los temas más importantes en el contexto de pandemia, así que me parece más que pertinente que los podamos escuchar en una próxima sesión. Gracias, Presidente. Perfecto, estamos de acuerdo entonces para citarlos para el próximo miércoles, secretaria. Muy bien, Presidenta. Estupendo. De acuerdo, bueno, Presidenta. Súper. Entonces tomamos ese acuerdo y entiendo que hoy tenemos a la Cámara Chilena de la Construcción en el mismo tema. Ellos también habían pedido ser escuchados, así que, secretaria, si lo hacemos pasar entonces. Sí, por supuesto. Suena tan raro hacerlo pasar, pero es como... Sí. Simbólico. Sí. No hay que perder las buenas costumbres, diría mi mamá. Muy bien. Sí. Presidenta, ahí está Camila Ramos de la Cámara Chilena de la Construcción. Perfecto. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Camila. ¿Va a ser usted la presentación o...? Yo soy la única que tiene los dotes tecnológicos para poder ingresar, porque estoy tratando de hacer que Javier Hurtado y Patricio Donoso puedan entrar, porque me mandaron el link y yo pude entrar perfectamente, pero Javier no puede entrar. No sé si podemos ver, reenviar la invitación a Javier Hurtado. Secretaria, ¿podríamos hacer eso? Por favor. Javier Hurtado dice que aparece bloqueado.
¿Lo podríamos desbloquear al pobre? Secretaria, no se le escucha si es que quiere que la escuche, pero está sin micrófono. Perdón, presidenta. Estoy pidiéndole a la gente de informática si puede ver qué pasa, porque Ya, la perfecto, verdad no hay problema. no nos había pasado esto porque Camila pudo ingresar. Mm. No sé qué estará pasando. Estoy compartiendo de nuevo el link con Javier a ver si... Y el presidente de la Cámara está ahora terminando una reunión con el presidente de la República y se une a la sesión en cuanto termine la reunión con el presidente de la República. Y les voy a compartir la presentación mientras tanto. Ok. Gracias. Secretaria, ¿están en contacto con la presentación? La vemos, perfecto. Sí, Perfecto. estamos en contacto, no sé, no manifestaron antes que tenían problemas antes No de se comenzar preocupe, la sesión. secretaria, con tranquilidad. Y ahora están conectándose, me avisan, presidenta. Ok. Son cosas que pasan. Sí.
Ahí Javier dice que lo llamaron para desbloquear, así que va avanzando. Ok. Presidenta, ¿Sí? me informan que el problema es que el señor Hurtado no tenía creada una cuenta, parece, de Zoom, entonces se la está creando informática para que pueda ingresar, pero es un proceso rápido. Ya, ok, perfecto, lo esperamos entonces. Muy bien. Enrique. Ya. Presidenta, ¿me escucha? Sí, la escucho. Mira, yo tengo presentado un proyecto de ley con Adriana Muñoz y Pancho Chaguán en la Comisión de Trabajo, que está puesto ¿Ya? hoy día en la tabla, pero está como en tercer lugar. Es poco probable que alcance a verse, pero si se viera, me escaparía un ratito porque tengo que defenderlo.
y volvería. Lo que pasa es que me perfecto. están pillando los tiempos. Ya, eso, pero sería nada más que presentarlo y cambiarse. Gracias. Ok, perfecto. ¿Avanzamos, secretaria, o no? Presidenta, si me permite que partiéramos haciendo la presentación y después se van sumando. Porque Camila, está ¿puede aquí la hacer la ¿Puedo presentación. partir yo? Sí, puedo partir Ah, ya, yo. Claro. perfecto. Puede partir Ya. usted. Ya. Ya. Qué buena idea, Alejandro. O Ya, sea, parta. la idea es que fuera Javier, que es mi jefe, pero ya que tiene problema, voy a partir yo. Ya, parta nomás entonces, Camila. Gracias, Alejandro. Pensé que no podía partir Camila. Gracias. Perfecto. Por favor. Yo estoy acá Ya, por si acaso llegué, ¿ah? Ah, bien. Javier, ¿vio? Justo, bienvenido. Perdonen la molestia, pero me costó mucho conectarme. Ya, bueno, bienvenido entonces. Por favor, lo escuchamos. Bueno, el objetivo nuestro es presentar nuestro plan de reactivación. Para eso, básicamente... Sigue la siguiente, por favor. Y para eso, los objetivos generales del plan son generar, lo más importante es generar empleo. Yo creo que ese es el tema más relevante del plan, que en este plan se pueden generar 600.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en el periodo 2021-2022, ya que ese es el objetivo de fondo, y como proyecto, básicamente, todo lo que tenga que ver con satisfacción de las demandas sociales relacionadas con acceso a vivienda, acceso a ciudad, y vivienda, equipamiento, infraestructura básica. Creo que esa es la concentración de los proyectos están ahí, esos son los proyectos que estamos hablando, y algunos adicionales que tienen que ver con el desafío básicamente de el desafío hídrico que tenemos como país, con lo cual también hay proyectos en ese sentido. La que sigue, Camila. Este plan tiene una duración de 3 años, como muestra al principio, del 2020 al 2021-22. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque claramente el tiempo de recuperación de las crisis es largo. En general, acá tenemos un poco la crisis del 2009, que se demoró 2 años en recuperar el empleo. El 99 se demoró 3 años en recuperar el empleo, y la crisis del 80, 4 años en recuperar el empleo. Esta crisis y la siguiente lámina
esta crisis básicamente es mucho más similar a la crisis del 80 en cuanto a magnitud, digamos, a caída económica, con lo cual es probable que sea bastante lenta la recuperación y para eso hay que activar muchos proyectos, mucha actividad para que esto pueda ocurrir. La que sigue, Camila. Nosotros ya desde el punto de vista de inversión, lo que estamos viendo en general, e inversión en la construcción, vemos que la inversión de la economía está proyectando para este año ya una caída del 15,9% en la inversión en la formación bruta de capital, digamos, inversión de la economía, lo cual es bastante fuerte, digamos. Y en nuestro sector esto representa una caída de este año completo del 11,9-12% de caída de la actividad de la construcción, lo cual es una caída muy alta respecto a la historia, digamos, de la actividad. La que sigue, Camila. ¿Ya? ¿Y por qué es importante la construcción, digamos? Porque la construcción es un elemento básico de la inversión de formación bruta de capital. De hecho, cuando uno considera, ¿cierto?, en qué se distribuye la formación bruta de capital, uno ve que el 64% va en general a construcción, ¿ya? El resto a materiales y equipos, digamos. Y de la construcción, básicamente, son dos grandes áreas, todo lo que es la parte de infraestructura, que concentra mucho más inversión que la parte de vivienda, y la parte de vivienda que es un 33%, y dentro de la distribución de la inversión de la construcción también es importante destacar que la inversión es principalmente privada, la inversión en construcción 63%, el resto de inversión pública, ¿ya? Eso en cuanto a los números gruesos. La que sigue, por favor. La inversión aporta al PIB y aporta al empleo. Este plan es un esfuerzo público-privado que concentra una inversión en este periodo de tiempo que les dije al principio de 22,6 mil millones de dólares, que se concentra entre 10,2 en inversión pública y 12,3 o 10,3 y 12,3 en inversión privada. O sea, básicamente está bastante concentrado en ambos casos, está bastante distribuido, digamos, en los dos elementos. ¿A qué sigue? Y acá entro de frente digamos, a la inversión que estamos planteando. Ahora estoy con Vivienda y Ciudad, la que sigue, Camila, como más rápido. En Vivienda y Ciudad, acá tenemos la mayor generación de empleo, los proyectos de vivienda. Javier, perdón, lo estamos escuchando a veces bien y otras veces no muy bien. Entonces, si se puede acercar un poco más al micrófono. Estoy al lado ya. ¿Ahí te escucha mejor? Ahí sí. Está. Ya, la inversión como decía, en edificación, en vivienda en general, es mucho más empleadora, digamos, genera mucho más empleo que la inversión en infraestructura. De hecho, la relación es más o menos 1:5 en cuanto al número de trabajadores que trabajan en cada uno de estos proyectos. Por eso en esta parte nuestra, acá se concentra la generación de empleo. Y el tema de fondo es mitigar, como dije, déficit habitacional, acceso a vivienda, allegamiento, campamento, etc. La que sigue. Y el plan tiene 5 metas posibles, digamos, por cada una. La primera meta es la generación de 271.000 empleos mediante la construcción de 90.000 viviendas de integración social y territorial. Acá estamos hablando del DS-19, un DS bastante conocido, bastante exitoso. Se han construido más de 200.000 viviendas en base a este decreto en los últimos años, ya, con un estándar de calidad bastante razonable en relación a la historia conocida de la vivienda social, digamos. ¿Ya? ¿Por qué 90.000? ¿Ya? Porque en el llamado que hubo este año se presentaron más de 80.000 proyectos, ¿ya? De viviendas, digamos. ¿Ya? Y ciertamente se seleccionaron del orden de 20.000 proyectos, con lo cual queda un margen de proyectos más o menos importante, que son proyectos que están hechos como proyectos. De hecho, se presentaron una licitación. Y adicionalmente, como estamos proponiendo hacer 3 llamados, o sea, uno más este año y 2 más el próximo, claramente pueden llegar proyectos adicionales, pero ya tenemos certeza, ¿cierto?, de que hay al menos 50, 60.000 proyectos que están listos como proyectos para poder ser presentados y poder, en el fondo, partir con alguna construcción, ¿ya? Son proyectos de corto plazo. La que sigue, por favor. Bueno, este es el estándar del DS-19, acá puse 2 ejemplos, uno La Serena y otro más aquí, que son el tipo de edificación que se hace para el DS-19 en general. La que sigue. La segunda meta, básicamente, es generar 135.000 empleos mediante el inicio o resolución de problemas de 45.000 viviendas que ya tienen permisos de construcción y que sus obras aún no se han iniciado. Ya que por diversas razones, acá hay muchas razones, por lo cual no han partido obras. Y dentro de las más importantes razones hay 2
que ya hemos conversado con el Ministerio y que se están abordando. Una es el tema de la ley de aporte al espacio público, que si bien estamos súper de acuerdo con la ley, digamos, el tema es que la ley generó un vacío en cuanto al transiente. Cuando se acaba esta ley vigente actual y parte la nueva ley, ¿ya? Hay un instrumento que es muy importante, que es el EISTU en este momento, para cualquier proyecto grande, que hay que hacerlo por proyecto de edificación grande, y ese EISTU se acaba su vigencia, su existencia, a fines de octubre de este año. Y ahí se muere el EISTU, y entra un nuevo instrumento que se llama el IMIF, que es otro instrumento distinto. Y no hay ningún periodo de tiempo en que perduren ambos instrumentos, con lo cual hoy día, si yo quiero abordar un proyecto hoy día y hacer un EISTU, ese EISTU cuando lo presente ya no va a existir como instrumento, con lo cual tendría que hacer un IMIF que no puedo hacerlo hoy día. Entonces la verdad que hay un pedido transiente que hay que resolver ahí en esa ley, ahí en ese reglamento, y que ese es un problema de fondo. Eso ya está en conversaciones, está en vías de solución al parecer. Y el segundo es la interpretación del tema de la caducidad de los permisos de construcción, que es un tema que está afectando varios proyectos, que tienen que ver con los proyectos con etapas. Cuando uno hace un proyecto por etapas, en general hace un proyecto que son varias etapas constructivas y que se abordan una después de la otra, son secuenciales, digamos, ¿ya? Y claramente lo que dice alguna interpretación es que los permisos de construcción caducan a los 3 años. Entonces las etapas que no han partido antes de los 3 años, el permiso caduca. Y lo han caducado algunos municipios, con lo cual ese proyecto por etapas se pierde, porque en realidad todas esas etapas posteriores no se pueden construir porque hay una caducidad de su permiso. Eso es bastante complejo porque en realidad los proyectos grandes hay que hacerlos por etapas. Uno no puede dividirlos, porque desde el punto de vista ambiental, cuando hago una DIA, yo no puedo dividir un proyecto, tengo que presentarlo completo, ¿ya? Porque si no se entendería que estoy escondiendo los proyectos en parte. Entonces, lo presento completo, es por etapas, no puedo construirlo todo junto, ¿ya? Porque son varios edificios, puntualmente o varias casas, pero no puedo partirlos todos juntos, sería bastante absurdo partir todas las etapas al mismo tiempo, digamos, hay que partirlas en la medida que parte una se termina, parte la otra se termina, esa es la forma de proceder, y ahí estamos teniendo un problema complejo, que se han paralizado algunos permisos y algunos problemas. Ese es un tema también de interpretación que hay que resolver en el corto plazo. La tercera, la siguiente, por favor. La tercera meta es generar 40.000 empleos mediante la construcción de 5.000 viviendas de un plan piloto de arriendo protegido en terrenos fiscales. Esto es una meta más novedosa. Esto lo hemos conversado ya hace 2 años con el Ministerio y han habido estas conversaciones. Tengo entendido que también hay un congreso, esta idea de la construcción de viviendas en arriendo protegido en terrenos fiscales. Esto se trata básicamente de poner a disposición terrenos fiscales bien ubicados para la construcción de viviendas de arriendo, en base a un esquema, para que no invierta el Estado, en base a un esquema que un privado invierte y opera este proyecto de arriendo por un periodo de tiempo, digamos, que establezca la licitación, ¿ya? Y en ese periodo que opera, el arriendo está fijado por las bases de licitación, digamos, de esa operación. Eso es muy similar al tema parecido a las concesiones, aunque el nombre a veces no gusta mucho el tema de concesiones como nombre, pero muy similar. Se puede hacer por concesiones, se puede hacer por el financiamiento urbano compartido, que es una ley que está vigente desde el año 2003, y que hay que limar algunas asperezas a esa ley, pero está vigente y se han hecho unos 5 o 6 proyectos en la vida de esa ley. Y también tengo entendido, por lo que hemos conversado con el Fondo de Infraestructura, que ellos también quieren abordar este tipo de proyectos usando el Fondo de Infraestructura, digamos, como base para iniciar este tipo de proyectos. Esto permitiría generar oferta de arriendo, porque hoy día el gran problema es que si bien hay subsidio a la demanda por arriendo, y incluso ahora últimamente hay muchos más productos de la contingencia, el tema de fondo es que no hay oferta puntual para arriendo y habría que generar un conjunto importante de oferta en lugares adecuados, digamos, en terrenos bien ubicados. Y lo interesante de este plan es que los edificios y lo que se construya queda en el gobierno, digamos, acá no pasa privado, no hay una transacción de terreno ni nada, sino que sigue quedando en el dominio del Estado, digamos, esa edificación, ¿ya? La cuarta meta es generar 30.000 empleos mediante los subsidios, 20.000 subsidios para mejora de vivienda y barrio. Este también son subsidios súper conocidos, muy exitosos, el famoso PPPF, que es Plan de Protección del Patrimonio Familiar. Se han aplicado un montón de subsidios a lo largo de Chile durante muchos años, y el objetivo básicamente es subsidios de reparación de vivienda, de mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda puntualmente, ¿ya? Y mejoramiento del barrio, básicamente, vereda, plazas y otras cosas que son otros subsidios que están ahí,
Y la gracia de esto es que son muy generadores de empleo, son muy mejoradores del entorno y la vivienda puntualmente, y son cortos de ejecución en general. Hay algunos más largos cuando se trata de condominio y de más edificación, pero son proyectos que se hacen dentro del plazo de entre 30 y 90 días, y con ese plazo uno empieza a ver ya soluciones, empieza a ver concretamente cambios interesantes. Otra ventaja que tienen estos subsidios es que son de mano de obra muy local, de empresas, de contratistas básicamente muy locales, no son de grandes empresas, los que están involucradas, pero sí son muy generadores de empleo. Y la quinta meta, la siguiente, es básicamente generar 19.500 empleos mediante la construcción de 10.000 viviendas para sectores vulnerables. Esto es básicamente lo que llamamos el DS49, también conocido, también con bastante historia, digamos, ¿ya? Y este es un subsidio que funciona muy bien en regiones, quizás un poco más difícil en ciudades grandes como Santiago, básicamente por el problema de la necesidad de terreno, suelo, y suelo a precios baratos, porque en realidad acá estas viviendas se hacen en suelos que no superan las 2 UF metro cuadrado, ¿ya? Y esos suelos difíciles de encontrar en los centros de las ciudades, o se encuentran en las periferias que pueden generar un problema. Pero en regiones en general funciona muy bien este tipo de subsidio. Y este tipo de subsidio es quizás el gran subsidio que puede eliminar más rápidamente el tema de los campamentos, básicamente, porque son viviendas que se entregan 100% gratuitamente. Así que básicamente ese es bien importante. La que sigue, por favor. Con esto, entonces, hay los 495.000 empleos en este periodo de tiempo, la que sigue. ¿Ya? Y la inversión para este plan de vivienda son 9.600 millones de dólares, que la gracia que tiene esto además, que la mayor parte de esta inversión es privada, son 7.500 millones de dólares privados y 2.100 millones de dólares que son públicos. ¿Por qué tanto privado? Porque el DC-19, que el principal caballo de batalla en este plan, es un decreto que el subsidio alcanza hasta máximo un 20% aproximadamente de la vivienda, el resto se financia con financiamiento de crédito y las condiciones normales de financiamiento, ¿ya? Esa es la ventaja de este plan. O sea, es muy privado, basta que se empiecen a asignar los subsidios para que parte esta operación sin necesidad de recursos del Estado, al principio tampoco, digamos que son inversiones privadas y se van pagando al final. La que sigue, por favor. Ahora, obviamente, lo que hemos mostrado hasta acá tiene que ver con subsidios a la oferta, en el fondo con apurar la oferta. Pero ciertamente la demanda va a ser un tema. O sea, ante una crisis como la que estamos viviendo, las personas están sin empleo, las personas que tienen empleo han reducido sus ingresos puntualmente, y la visión de largo plazo de la persona hoy día es bastante corta porque tiene un problema, digamos, de empleo que no lo puede resolver tan fácilmente, con lo cual no está probablemente pensando en este momento en comprar vivienda, digamos, puntualmente, en endeudarse para vivienda. Así que pensamos también algunas medidas que son importantes para facilitar la demanda, y acá puse algunas acá. La primera que no la puse acá, que la voy a hacer al tiro, que también es el tema del IVA. Acá perfectamente uno podría, así como le puso IVA a la compra-venta de vivienda, uno podría buscar una exención de IVA para un límite de precio en viviendas, no sé, para hasta 5.000 UF de precio de venta, que son clase media, las podría ser exentas de IVA, con lo cual inmediatamente le produce un ahorro de una bajada de precio entre el 6 y el 8% a esas viviendas, con lo cual podría ser súper interesante para ese mercado de clase media, digamos, hasta ese precio, el precio hay que fijarlo, pero yo digo hasta 5.000 UF. La otra es reducir parcialmente impuestos y gastos de compraventa, ya eso es bien importante, como por ejemplo el impuesto de timbre de estampilla, que para efectos de en este momento no se está pagando ahora, pero uno lo pone con un plazo de un par de años, podría reducir algunos impuestos en el gasto de compraventa de vivienda. La segunda que está acá, que se aplicó en el gobierno del presidente Frey, digamos, es descontar el dividendo de la base tributaria de las personas. ¿Ya? En el fondo acá la idea es que hoy día se descuenta básicamente los intereses del crédito hipotecario de los impuestos, ¿ya? Hasta un cierto límite de ingreso anual, digamos, no es para todos, es para un límite. Esto se hizo en el gobierno del presidente Frey, que se aplicó por un periodo de tiempo el descuento del dividendo completo, digamos, con lo cual hay un incentivo bastante fuerte, digamos, para justamente meterse en un crédito hipotecario. El tercer punto que está acá es un punto que lo copiamos básicamente. Este es un punto, perdón, que lo hemos conversado con el sector financiero, que es cuando una persona saca crédito hipotecario, de alguna forma podamos producir un periodo de gracia entre 12 y 24 meses
para empezar a pagar el crédito. Esto es un tema eminentemente financiero, en el fondo es que se da el crédito hipotecario parte y se da un periodo de gracia, digamos, para que la gente se pueda ajustar, mejorar su ingreso puntualmente, porque ha pagado el pie, todas esas cosas, para poder en el fondo partir pagando el dividendo. Y eso es factible, digamos, según los bancos, digamos, es factible. El cuarto, que es bastante novedoso, esto lo copiamos de Australia, básicamente, es crear una garantía estatal para el pago del pie en la compra de la primera vivienda para un segmento hasta, no sé, hasta 5.000 UF, podemos poner el límite que uno quisiera poner. Y lo interesante de esto es que si uno mira lo que pasa en Chile hoy día, el gran problema de acceso a vivienda está dado principalmente hoy día por el pago del pie. O sea, hoy día una persona promedio, una familia promedio, que compra una vivienda a precio promedio, se demora 11 años en juntar el pie, ¿ya? Por su capacidad de ahorro. Con lo cual, la gran limitante hoy día para comprarse una vivienda no es tanto el dividendo, porque los intereses son bajos, y puede pagarlo muchas veces, de hecho paga arriendo, muchas veces que son más o menos equivalentes a un dividendo, pero lo que uno puede hacer es juntar un pie, porque eso es muy difícil para una familia clase media. Y acá, esto lo copiamos de, como dije, de Australia, que inventaron este concepto de que en vez de pagar el 20%, pagan el 5% de pie solamente, y el 15% restante se da una garantía tipo FOGAPE, FOGAIN, ¿ya? Para que se financie esa parte del pie con un crédito bancario igual, pero con la gracia que se financia con un crédito garantizado por esta garantía y no con las condiciones de financiamiento de un hipotecario, digamos. Con lo cual es mucho más estable, digamos, y se puede hacer mucho mejor, digamos. Eso ha funcionado re bien, digamos, en el caso australiano, que tiene un problema similar al nuestro en cuanto a que el precio de la vivienda es muy caro en relación al ingreso, digamos, y efectivamente han tenido que buscar estos mecanismos para gatillar compra de vivienda. El siguiente es aplazar las condiciones de Basilea 3 para que no entre ahora, este año, sino que entre ojalá un año más, al menos, digamos, para poder estabilizar un poco las condiciones financieras de la banca, porque le impone más condiciones a la banca en la Basilea 3. El penúltimo, impulsar el subsidio de arriendo, que eso ya se ha hecho en este último tiempo, esta última semana, digamos, ha salido un impulso importante al subsidio de arriendo, y acá creemos que es súper relevante esto porque una solución importante de vivienda también pasa por el arriendo, o sea, en el fondo no es solo propiedad, sino que también puede ser arriendo bien hecho, un programa adecuado. Y por último, crear un subsidio especial para familias jóvenes allegadas, que eso también, según un estudio de la Cámara, hemos podido mostrar que ha crecido muy fuertemente el allegamiento en los últimos años, muy fuertemente, en especial en gente joven, ya que no tienen ninguna posibilidad de salir de sus casas, incluso cuando se emparejan, digamos, tienen que seguir viviendo con sus padres, con sus suegros, digamos, para poder, en el fondo, subsistir, porque es prácticamente imposible poder muchas veces obtener o llegar a una vivienda, tanto de arriendo como a veces de propiedad. Esas son medidas bien adicionales para fomentar la demanda. La que sigue, por favor. En el caso de infraestructura, y vamos rápido, la que sigue, en infraestructura se pueden generar 104.000 empleos, ya mediante problemas básicamente de ciudad, proyectos urbanos, digamos, interesantes, y de infraestructura y urbanos, y adicionalmente proyectos hospitalarios y proyectos de agua. Acá, lo interesante de este plan, también, como decía al principio, es que son proyectos existentes. Acá buscamos proyectos que no estén ejecutados y que tengan RS aprobado, o sea, tengan la resolución, la RS, digamos, disponible. Y encontramos que hay 665 proyectos que existen, están evaluados y están en cartera de distintos ministerios y no se han hecho por varios años que están en carteras de distintos ministerios. ¿Ya? La que sigue, por favor. Y acá encontramos entonces, por ejemplo, en el caso de movilidad urbana e interurbana, que tiene que ver con pavimentación de calles, veredas, caminos rurales, mejoramiento de vías existentes, alguna construcción de algunas nuevas puntualmente, y algunos puentes, reparación y construcción de algunos puentes, encontramos 62.400 empleos con 331 proyectos individualizados para mejorar esta movilidad urbana e interurbana. ¿Ya? Son también, como he dicho, la mayoría son proyectos medianos y pequeños, digamos, son pocos los grandes de nueva carretera o nuevos puentes, son menos, pero la mayoría son proyectos más bien de reparación, mejoramiento, ampliaciones puntuales, y que están hoy día en las carteras, como dije, de los ministerios respectivos. La que sigue, la segunda medida, generar 18.000 empleos mediante la construcción de 224 proyectos también existentes para aumentar disponibilidad de agua. También acá hay pocos proyectos grandes de embalses, digamos, son algunos muy pocos. Lo que más hay son proyectos menores que son básicamente agua potable rural, alcantarillado, captación de agua lluvia, mejoramiento de canales, sistemas de riego, ya que, insisto, son proyectos que existen, que están en la cartera de algún ministerio, están evaluados, están con RS. La que sigue, generar 17.900 empleos nuevos, mediante acá hay
construcción de 5 proyectos privados, proyectos grandes en áreas de minería y energía, que también están con sus permisos ambientales listos, digamos, y están listos para iniciarse. Hay 2 ampliaciones mineras de acá, una línea de transmisión eléctrica y plantas de energía renovable. Hay 2 grandes plantas de energía renovable, digamos, una en el norte, en Atacama, y otra en la región de los lagos o los ríos, ¿ya? Que son 2 grandes proyectos que están hoy día aprobados ambientalmente, tienen todas sus aprobaciones y podrían iniciar rápidamente sus proyectos. La que sigue, la cuarta línea, es generar 5.900 empleos mediante la construcción de 105 proyectos en el área hospitalaria. Y también acá, si bien también hay algunos hospitales puntualmente en esta lista, la mayor cantidad de proyectos están relacionados con reparación y construcción de consultorios, servicios de atención primaria de urgencia, centros de salud familiar, ¿ya? Es importante este proyecto porque también otro estudio de la Cámara reciente que presentamos hace poco tiempo atrás, mostramos que uno de los grandes deseos de las familias que viven en lugares más vulnerables es el acceso justamente a centros de salud, y más que el acceso por no tenerlo, es por la calidad del centro que tienen, digamos. O sea, ciertamente es reparación y mejoramiento de los centros existentes, lo cual hace bastante más fácil y más rápido poder iniciar, con mucho menos permiso, puntualmente iniciar un plan fuerte, un plan interesante de reparación y mejoramiento de estos servicios. La que sigue. Bueno, acá están los empleos en el periodo de tiempo. La que sigue, la inversión en esta parte de infraestructura son 13.000 millones de dólares, acá principalmente del Estado, son muchas obras de vialidad, son 8.200 millones de dólares de inversión pública y 4.800 millones de dólares de inversión privada, ¿ya? La que sigue. Y obviamente hay ciertas condiciones que hay que considerar que tienen que ocurrir, digamos, o deberían ocurrir para efectos de ejecutar este plan. Digamos, primero, asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución. Ese es un tremendo tema. O sea, hemos visto cómo se han ido paralizando, por razones obvias, digamos, muchos proyectos. Y eso obviamente va haciendo más profundo la caída, digamos, y más difícil de partir porque muchas de estas empresas han tenido problemas puntualmente. Acá, asegurar la continuidad es re importante. Acá los planes todo lo que sean planes de protocolos sanitarios y otras cosas para que los proyectos puedan continuar es muy relevante, sobre todo en el área acá de inmobiliaria, que en realidad es donde más han habido paralizaciones de proyectos. Elaborar un plan de infraestructura para la reactivación. O sea, con todos estos proyectos existentes hay que elaborar una carta gana adecuada, con responsables, plazos, conocida públicamente por todos, para poder todos hacer un seguimiento de que se hagan estos proyectos. Digamos, creo que es relevante transparentar estos proyectos para que todos lo conozcan, todos sepan cuáles son. Después, complementar estos proyectos con miradas regionales, yo creo que es súper importante. Yo he estado en todas las regiones ya conversando estos temas, y en general, si bien estos proyectos son los que he presentado, existen, digamos, también hay proyectos que ellos tienen en las regiones que no están en la visión más directa de algún ministerio o alguna institución, pero pueden ser también fácilmente incorporados, con lo cual también es importante que las regiones digan algo respecto a eso. La que sigue, impulsar el sistema de concesiones, es clave. O sea, yo creo que acá, en el actual escenario económico, digamos, y futuro, digamos, va a ser clave el traer inversión privada fuertemente, digamos, a infraestructura, por ejemplo, en Chile. O sea, los déficits son altos en Chile, y es importante de alguna forma que ingresen más inversiones, justamente, dado además que el Estado va a tener que gastar muchos recursos puntualmente en otros temas sociales que son súper relevantes después en esta crisis, digamos. Y potenciar instrumentos alternativos de instituciones. Insisto, ya acá está la ley de financiamiento urbano compartido, que data del 2003, es una muy buena ley, tiene algunos cuellos de botella, algunos no motorios que hay que mitigar, pero son fáciles de mitigar, más bien reglamento puntualmente, y hay que potenciarlo para que eso se pueda activar inversión privada a nivel regional, digamos, inversión menor, ya, para los municipios y otras cosas. Y todo lo que puede hacer también el fondo de infraestructura, que es súper relevante. Eso es lo importante respecto a esto. La que sigue, por favor. Por acá, tengo entendido que llegó Patricio Donoso, estaba viendo que llegó a la reunión. Esta parte me gustaría que la presentara Patricio, si es que está disponible, no sé. Así es, por aquí estoy, Javier. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Les pido disculpas, estaba en una reunión con el presidente, pero pude engancharme aquí en la presentación. Un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad de poder presentarles este plan. Así que pueden, por favor, la siguiente lámina. Como mencionaba Javier, y viendo esto no es solamente este plan, dada la magnitud que se tiene que desarrollar, no obedece solo a medidas sectoriales.
los ministerios en particular, sino que tiene el nivel de alcance y profundidad requiere de una suma de atributos que va más allá de cada uno de esos ministerios. ¿Qué requisitos son fundamentales? Una política pública para evitar que las empresas caigan en insolvencia. Estamos en pleno desarrollo de esta crisis sanitaria, aún no sabemos cuál va a ser su profundidad y su duración. Las empresas del sector han vivido paralizaciones producto de las medidas sanitarias. Las paralizaciones implican el no poder generar ingresos, pero a su vez implican el tener que asumir costos de mantención y puesta o mantención, principalmente en realidad de todo lo que implica una obra. Aquí dentro de las medidas se ha desarrollado el acceso a financiamiento con garantías FOGAPE, y dentro del acuerdo COVID del 14 de junio se planteó la posibilidad de perfeccionar ese instrumento y desarrollar instrumentos de menor escala y de mayor escala. Y aquí queremos plantearle una inquietud. Nosotros como sector somos muy facturadores. Una obra tiene que reflejar la facturación de una obra, tiene que reflejar todos los recursos que hay detrás de la obra. Por lo tanto, la restricción del límite de venta de 1 millón de UF anual ha provocado que muchas empresas queden fuera de ese ámbito de financiamiento. Si comparamos la proporción facturación con patrimonio de una empresa del sector construcción, no tiene ninguna relación con otros sectores, por el motivo que ya les mencionaba. Por lo tanto, aquí creemos que hay un tema importante de tomar en consideración. Aquí necesitamos que las empresas se mantengan, que no se vayan de espalda. Si el desafío no solamente va a ser ejecutar obras cuando vamos a implementar un plan de obras, sino que antes de eso tengamos que armar la capacidad productiva, ahí sin duda va a ser mucho más difícil. Lo segundo, la certeza jurídica para el desarrollo de inversiones. Nosotros como constructora somos intermediarios entre una toma de decisión de alguien, ya sea porque quiere comprar una vivienda o quiere desarrollar un proyecto de inversión, y ese destino, digamos. Por lo tanto, esa toma de decisión requiere certeza. Son proyectos con una mirada de mediano a largo plazo. Por lo tanto, se requiere un marco de certeza, de proyección de mediano a largo plazo. Ya lo mencionaba Javier en su presentación. Aquí no solamente la inversión pública, tenemos recursos limitados, por lo tanto también hay que estimular la inversión privada en una primera etapa, transición, se ha hecho en crisis anteriores, se está haciendo en otros países en esta misma crisis, y es lo que se tiene que hacer para estimular una pronta activación de la inversión privada. Y también valoramos mucho que parte del acuerdo COVID, y entendemos que es parte de los ejes plan que está desarrollando el gobierno, crear incentivos para la contratación. Aquí el principal elemento que tenemos que salir a cubrir es el desempleo que ha generado esta crisis. Por tanto, todo lo que apunte a generar fuentes de trabajo es bienvenido. Por favor. Otro punto muy importante es el plan de retorno a la reactivación. Cuando hicimos este plan no existía el plan paso a paso, que en sí mismo ya es un primer paso, valga la redundancia. Pero sin duda ese plan hay que seguir desarrollándolo, sobre todo cómo se mezclan las actividades productivas dentro de esa evolución. Repito, para nosotros en estos momentos tenemos cerca de 900 obras paralizadas en distintos puntos de Chile que están declaradas en zona de cuarentena, más de 300.000 trabajadores involucrados, que ya llevan un número importante de semanas inactivos en las zonas de la región metropolitana. Estamos hablando de que estamos entrando al 4º mes. Y están quedando sin beneficios, sin protección. El sector de la construcción tiene el 20% de los trabajadores que han optado a la ley de protección de empleo. Por lo tanto, aquí hay un factor, ¿no? Y nosotros hemos trabajado para esos fines. Y no solamente nosotros como empresa, sino que también los trabajadores. Por eso quiero mostrarles la próxima lámina, por favor, que los trabajadores están conscientes de las medidas de seguridad. Antes para nosotros era a la seguridad lo hemos complementado con las medidas sanitarias. Esta es una encuesta que hicimos el sábado pasado, entrevistamos a más de 1.000 trabajadores de regiones y de la región metropolitana. Y aquí el 88% de los trabajadores declara que quiere volver a trabajar, por cierto, en lugares donde se cumplan todas las medidas de seguridad que requieren esta nueva forma de trabajar. Y no hay ninguna discriminación, básicamente, ni por edad, ni por nivel socioeconómico, ni por procedencia, ni por condición laboral que está actualmente, ya sea trabajo, suspensión o cesante. La siguiente, por favor.
Y nosotros nos hemos preparado como industria, hemos desarrollado un compromiso sanitario a partir del protocolo sanitario que ha validado el Ministerio de Salud en su momento, y hemos establecido un modelo de gestión sanitaria. Ya hay más de 1.100 empresas inscritas a este modelo de gestión, que representan casi 2.200 obras, 215.000 trabajadores, y lo hemos perfeccionado e integrado con los distintos actores de la industria. Le hemos pedido a nuestros mandantes, a los municipios, que lo hagan exigible, porque aquí nosotros estamos conscientes que nuestro rol es garantizar que en las obras de construcción se respetan estas medidas sanitarias. Un dato para que tengamos consideración. Según las mutuales, la Asociación de Mutuales, que lleva todo el registro del comportamiento en el mundo laboral, hasta la fecha, última semana del mes de julio, la tasa de contacto acumulado en el sector de la construcción son 3 casos en 1.000, una tasa que es bajísima. Si vemos cuál ha sido la tasa a nivel de la población nacional, esta es de 20 casos en 1.000. O sea, tenemos casi un séptimo de la tasa de contagio que tenemos a nivel nacional. Esa es una demostración concreta que los contagios no se provocan en las obras de construcción, en la faena, sino que se relacionan más bien con el comportamiento global que tengamos. Es más, en las obras de construcción, dados los protocolos que están definidos, en caso de haber un contagio, se tiene claro cuál es el sistema de derivación para la respectiva atención de salud a través de las mutuales, se hacen los análisis de contacto estrecho y se hacen las derivaciones de aislamiento y cuarentena, ya sea en lugares protegidos o en las residencias sanitarias. Por lo tanto, como sector, no solamente no somos parte del problema, sino que podemos ser parte activa de la solución. La siguiente, por favor. Aquí también este programa manifiesta oportunidades, perfecciona las relaciones contractuales, relación mandante-contratista, la eliminación de trabas regulatorias y burocracia. Nos hemos llenado el país de permisos, indicadores OCDE, ocupamos los primeros lugares entre los países que más permisos se requieren para desarrollar un proyecto. Dado el cambio cultural, tenemos la oportunidad de desarrollar una agenda digital y también tenemos el deber de desarrollar este plan con una mirada de sostenibilidad de los proyectos, o sea, cómo aportan no solamente durante su proceso de ejecución, sino que principalmente durante su ciclo de vida cada uno de estos proyectos a crear un ambiente más sostenible. La siguiente, por favor. En conclusión, y ya lo han visto, este plan propone una inversión de más de 22.000 millones de dólares, la creación de 150.000 nuevas viviendas, 665 obras, proyectos que están en línea de ejecución, una activación de empleo de 600.000 puestos de trabajo durante los próximos, el periodo 2020-2022. La siguiente, por favor. Y algo muy importante, que este plan se despliega a lo largo y ancho del territorio. La construcción tiene manifestaciones en todos los lugares, por lo tanto, esto es un proyecto nacional. Por favor. En conclusión, y redondeando ya todo lo que le hemos presentado, estamos ante la peor crisis de las últimas décadas y aún no sabemos cuál es su profundidad. Creemos y estamos convencidos que es el momento de construir una nueva alianza público-privada. Hace 3 décadas esto fue la palanca para el desarrollo del país. Estamos conscientes que hay que sacar lo mejor y perfeccionar lo que no haya resultado bien de esa alianza público-privada, pero aquí está la palanca para el nuevo impulso al desarrollo. La actividad de la construcción depende de la fortaleza de esta alianza, más aún si es que como país el Estado tiene que atender otros requerimientos. Y sobre esta base, sobre esta alianza, sobre la activación de la construcción, tenemos la posibilidad de crear empleo e impulsar el crecimiento económico. Aquí, más que un plan de empleo deberíamos construir una causa por el empleo. Se estima que hoy en día están en duda alrededor de 3 millones de puestos de trabajo en el país. Por lo tanto, tenemos un desafío, y como hemos visto de acuerdo a crisis anteriores, este desafío no va a ser de meses, va a ser de años. Por lo tanto, aquí tenemos que todos cooperar para poder recuperar esas brechas que ha generado esta crisis. Y es por eso que creemos que aquí hay una oportunidad y hacemos un llamado a usted, parlamentario, a la sociedad civil, a la sociedad empresarial, al país, con toda su representación territorial, que a través de este plan, ojalá seamos capaces de generar un nuevo acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por la presentación y ofrezco la palabra a los colegas. Jimena.
Muchas gracias, Presidenta. Aprovechar de saludar a Patricio Donoso, a Javier Hurtado. Entiendo que los acompañan también Camila y Paula. Así que bienvenidos. La semana pasada nosotros también conocimos el plan de reactivación del gobierno a través del ministro Moreno de Obras Públicas. Entonces, lo primero, yo les quiero hacer algunas consultas. A mí me parece que es importante que ustedes hayan hecho esta presentación hoy día en la comisión. Primero, cómo está la conversación para establecer un vínculo o un acuerdo público-privado en el contexto de esta pandemia. Yo estoy de acuerdo que se necesita, hay que volver a crecer, hay que generar empleos porque la crisis sanitaria ha golpeado fuertemente a las familias y hay una crisis social y económica, donde la peor cara es la cifra y el porcentaje de desempleados. En ese contexto, yo se lo pregunté también al ministro Moreno, ¿qué rol juegan las concesiones? Porque el ministerio ha anunciado una inversión bien importante en esta materia, pero también es de conocimiento que 34.000 millones de dólares, que es lo que le ha tomado una década al país, esa inversión. Entonces, ¿cómo se proyecta una inversión de esa naturaleza a los próximos 3 años? Me parece que es un desafío importante. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la viabilidad? En términos de número me parece que es interesante y de lo que pueda generar. Pero si lo ven viable, si efectivamente, yo siempre he tenido la impresión que la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas requiere también un fortalecimiento técnico para que no haya atraso en las licitaciones. Que acá las concesiones van a jugar un rol importante desde el punto de vista del plan específicamente en materia de infraestructura. Lo otro, si nos pudieran detallar más, ¿a qué se refieren cuando ustedes ven como una barrera importante el tema de las regulaciones y la burocracia? Porque ahí también entramos yo diría que en una frontera que es bien sutil, sobre todo con los temas ambientales. Yo también participo en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, hemos estado hablando de los temas de participación ciudadana, cómo se llevan en un contexto como el que estamos enfrentando y que nadie pensó que íbamos a experimentar. Entonces, ¿cómo damos garantía para cumplir con las regulaciones existentes y que no signifique un atraso sustantivo en lo que puede ser una inversión en infraestructura importante? De la presentación de ustedes yo entiendo que el tema de vivienda genera empleo, pero dado el sector y el tipo de comisión, obviamente que me he concentrado un poquito más en infraestructura. Y si han buscado alternativas de financiamiento a través de otros instrumentos financieros como activos alternativos. Yo entiendo ahí que son una fuente de financiamiento para los fondos de pensiones y donde apenas se ha usado el 50% del límite que está vigente actualmente. No sé si lo han considerado. Yo me quedaría con esas consultas, Presidenta, y por supuesto agradecer la presentación. Muchas gracias. Gracias, senadora Órdenes. Yo también quiero agradecer la presentación y quizás directo al grano, ¿en qué estamos topando para poder llevar adelante el plan? Entiendo que el presidente acaba de estar, Patricio Donoso acaba de estar con el presidente de la República. Hace una semana el ministro de Obras Públicas nos presentó el plan de reactivación que tiene el ministerio. Entiendo que el ministro de Vivienda tiene también el propio plan. Entonces, quisiera saber cuál ha sido la conversación que ustedes han tenido con el gobierno, cuál ha sido la recepción, en qué estamos topando, en el fondo un poquitito en qué podemos ayudar nosotros. Eso lo primero. Y lo segundo, respecto a el tema del financiamiento para que las empresas no quiebren en el camino. Quizás, yo no sé si lo entendí bien, pero entendí que el problema era que la facturación es muy alta y que eso los deja fuera de los mecanismos actualmente establecidos, y si es que eso se ha conversado con alguna autoridad de gobierno, si del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía. Eso es lo segundo. Y lo tercero es, en el plan paso a paso,
si es que, ¿cómo han podido ustedes solucionar esas problemáticas respecto a poder ir reactivando las obras? Yo estoy aquí en la región de Los Ríos, nosotros acá ya estamos en desconfinamiento, Jimena está en la región de Aysén, donde también hay ya desconfinamiento, y por lo tanto ya estamos más avanzados, y entonces quisiera saber cómo. Yo conozco menos la realidad que ustedes están viviendo que la realidad que está viviendo el sector servicios, donde hemos ido ayudando a que se adapte lo que la autoridad sanitaria necesita con la realidad que vive cada uno de los emprendimientos. Entonces quisiera saber cómo lo están viviendo ustedes ahí. Y última pregunta, por lo menos eso yo lo conversé acá con la Cámara de la Construcción Regional, que uno de los problemas que ellos tienen es que nosotros acá estamos funcionando y en Santiago siguen estando en cuarentena, y por lo tanto hay muchos productos que cuesta que lleguen al resto del país. Y eso es un problema, porque nosotros no sabemos cómo va a seguir esto en el mediano y largo plazo. Probablemente vamos a estar mucho rato con que entran como una en cuarentena, salen como una en cuarentena, y tenemos frenado el desarrollo en regiones que pueden funcionar, porque hay otras regiones, básicamente la metropolitana, que no puede funcionar. ¿Y cómo han visto esto? Quizás yo lo estoy viendo muy desde lo local, pero ¿cómo han visto esto y cómo lo han conversado? Si es que lo han conversado también con autoridades del nivel central, si es que aquí se puede establecer mejores. Yo veo ahora el control sanitario para entrar a la región de Los Ríos y es estricto, y está bien que sea estricto, pero al final del día, si nosotros después vamos a estar como, cada región va a ser una suerte de país, porque vamos a tener una región con hartos contactos, otra región con pocos contagios, ¿cómo vamos a hacer eso? Y ahí hay que empezar a conversarlo, porque nosotros no queremos que aumente el nivel de contagio acá, pero para poder funcionar también necesitamos muchas cosas que no tenemos en la región. Esas serían mis preguntas, mis comentarios. Patricio, le ofrezco la palabra, ustedes verán. Perfecto. No, muchas gracias, agradezco las preguntas y todas muy atingentes. Voy por orden. Agradezco la pregunta de concesiones. Aquí uno de los problemas de las concesiones es ponerlo en su real alcance. Las concesiones es un mecanismo de financiamiento, no es ni más ni menos que eso. Aquí se le da como un área de propiedad respecto al proyecto o la obra. Aquí el Estado, y Chile fue bien pionero en su momento, en la década de los 90, puede tomar la decisión frente al desarrollo de cualquier proyecto, se ocupa recursos públicos o atrae, ¿no es cierto?, desarrolla el proyecto con recursos privados. Y eso, netamente, la posibilidad de poder realizar la obra hoy con pago futuro. No tiene ni más ni menos que eso. El dueño del proyecto, el dueño de la obra, quien pone las condiciones es el Estado. Los contratos de concesión son por adhesión, o sea, el privado ni siquiera o toma nomás el contrato. Por lo tanto, ahí, y digo esto porque se ha creado la noción de que la concesión es como un traspaso de propiedad al privado. Y eso no es así, es un mecanismo de financiamiento. Es más, en otros países, quien determina qué modelo de financiamiento se ocupa no es el Ministerio de Obras Públicas respectivo, sino que el Ministerio de Hacienda o Tesorería, en función de cómo están sus flujos, sus recursos. Concesión es clave. La alianza, hablemos de la alianza público-privada, es clave para el desarrollo. Aquí los recursos públicos están acotados. Tenemos un presupuesto ya, el marco COVID son 12.000 millones de dólares y nos ponen un límite de deuda ya que es alto, o sea, para la realidad que teníamos. Por lo tanto, la forma que tenemos de complementar el poder, este plan de inversión, es mediante distintas alternativas de la alianza público-privada. Y aquí, en el plan, en el programa que hemos presentado, no solamente vemos las concesiones a gran escala, que son tal vez las más conocidas. Javier mencionaba, está el financiamiento urbano compartido, que eso para las regiones sería muy interesante, poder desarrollar proyectos de pequeña y mediana escala. Es una ley que en el espíritu está bien, que representa un objetivo, pero tiene algunas trabas en la pequeñez que no ha permitido que esto se desarrolle. Por lo tanto, pequeños cambios que están bastante consensuados permitiría activar el desarrollo de importantes proyectos. La generación de oferta de arriendo,
la aplicación e implementación del Fondo de Infraestructura, en fin. Hay distintas vías, hay leyes, hay institucionalidades que se podrían poner a disposición para que esto se desarrolle. Por lo tanto, trabajando y la aceptación pública, dándole la connotación que es una concesión, alianza público-privada, activando estas leyes y estos programas, esta institucionalidad existente, y también entendiendo que se requiere certeza. Vuelvo a repetir que los proyectos tienen una mirada de mediano a largo plazo. Es el Estado quien pone las condiciones, el privado acepta, en caso de llegar a un acuerdo, las condiciones que pone el Estado. Por lo tanto, de ahí a lo que pasa hacia adelante, requiere una certeza jurídica. O sea, el tener al Estado como contraparte no es cualquier cosa, digamos, es el Estado de Chile. Y el Estado de Chile se había ganado una connotación de seriedad al respecto, y eso había atraído inversión nacional y también internacional para este ámbito. En los últimos meses hemos visto que eso se está poniendo en duda, y quiero ser bien sincero. Han habido un cuestionamiento público y también de parte del Estado respecto a los contratos de concesión, y eso sin duda al inversionista, dado que tiene que hacer un compromiso a largo plazo, le genera grado de incertidumbre. Respecto a las regulaciones y burocracia, muy claro. Quien tiene una opinión muy fundada, muy investigada al respecto, es la Comisión Nacional de Productividad. Es una institución que ha sido mandatada por el Estado a estudiar distintos sectores, y hay propuestas claras respecto a cuáles son las medidas y los impactos que estos tienen. Los datos objetivos que en Chile para desarrollar un proyecto es muy burocrático respecto a otros países, respecto en el ámbito de la OCDE. O sea, eso tenemos que hacernos cargo. Nosotros en ningún caso pretendemos que los proyectos dejen de considerar algún área crítica. Lo que nos interesa es que el proceso de desarrollo sea eficiente, sea eficaz, que no nos genere al final tal nivel de impedimento que provoque que la inversión, ¿no es cierto?, se escape. Y repito, la Comisión Nacional de Productividad creo que tiene los estudios realizados, tiene las propuestas, y es cosa de ver qué es lo que hay ahí y en distintos ámbitos. Entiendo que muchas de esas observaciones lo está trabajando el Ministerio de Economía, ya ha priorizado medidas que se están tomando, algunas de ellas reglamentarias, que son resorte del Ejecutivo, y hay otras que son materia de ley. Respecto a la activación de los financiamientos alternativos, es cierto, está la posibilidad de inversión. Aquí se requiere un plan de proyecto. Los proyectos de concesión a gran escala requieren años, por lo tanto hay que trabajar permanentemente en ese plan para sacarlo adelante. En Chile tuvimos una pérdida en la continuidad de eso. El gobierno anterior trabajó 4 años para dejar una cartera de proyectos listas para ser licitados. Eso fue lo que tomó ese ámbito. Pero sin duda todo tipo de inversión que sea para fomentar la preparación de estos proyectos sería muy bienvenido, porque en el último tiempo hemos tenido muchas postergaciones de licitaciones, y eso sin duda nuevamente afecta contra la credibilidad del sistema. La intención está. Esperemos recuperar este nivel de seriedad respecto a esta reunión el Estado está de Chile siendo asume estos grabada. compromisos, y con eso salimos adelante. Respecto a la pregunta de la senadora, ¿qué estamos tomando? Autorización sanitaria para trabajar en los lugares que tenemos restricciones sanitarias, la aprobación de los recursos asociados a un plan y proyecto. Nosotros hace una semana, fuimos citados junto a un grupo de otras 30 representantes, lo que nos parece muy bien por el ministro Alfredo Moreno. Creo que el día anterior le había presentado a ustedes mismos la información que nos presentó a nosotros. Habían en ese momento 5 o 6 ministros que son parte de este plan de inversión. Creemos que hay que hacer ese ejercicio. No puede ser solamente un plan del gobierno, un ministerio en particular, sino que tiene que ser un plan que represente un proyecto país para los próximos 2 o 3 años. Por lo tanto, esperamos que esa instancia sea ejecutiva, sea convocante, y seamos capaces de generar este espacio de acuerdo. Todo este programa que nosotros le hemos presentado a ustedes, en su momento se lo presentamos también a los ministerios y a otras tantas organizaciones relacionadas con la infraestructura, relacionadas con el mundo del financiamiento, con el mundo de la sostenibilidad, el mundo ambiental, el mundo social. Y lo que recogimos de todas esas presentaciones, lo presentamos también en cada una de las 18 cámaras regionales, es que un proyecto de esta naturaleza convoca voluntades. Tenemos todos claro la oportunidad y la urgencia de desarrollar este proyecto. Por lo tanto, creo que son de las cosas que como país nos pueden unir. Después de eso, aquí no solamente tenemos que quedarnos en la definición del plan, que creo que eso es lo que menos nos costaría, sobre todo si compartimos los objetivos,
y yo creo que el tema de empleo es algo compartido por todos, viene un proceso de gestión pura y dura, le decimos nosotros. Aquí hay que tener proyectos identificados y hay que hacer un tracking de seguimiento de estos proyectos a nivel local y a nivel central para ir generando todos los destraves que requieren eso para que esos proyectos rápidamente se generen o se traduzcan en empleo. Sobre la pregunta de financiamiento a empresas, efectivamente es eso. En parte del acuerdo COVID se está escrito y establecido que era buscar alternativas de financiamiento para empresas que facturan más de 1 millón de UF. Repito, en nuestro sector, dada la naturaleza de nuestra facturación, tenemos un número importante de ese tipo de empresas. Y hasta el momento eso no hay un instrumento conocido, se le ha llamado el FOGAPE Plus o alguna otra denominación. Pero eso ha provocado, esa restricción de facturación ha provocado que no se ha tenido acceso a este financiamiento. Esperamos que eso... ¿Perdón? ¿El número hoy cuál es? Para ver el gap, que no me acuerdo. 1 millón de UF, el límite de facturación anual. No, ese la venta anual... El FOGAPE Plus lo han denominado así, como el potencial proyecto, pero no sé si efectivamente se va a... ¿El FOGAPE actual? ¿Cuál es el límite? Sí. 1 millón de UF. O sea, cualquier empresa que facture más de 1 millón de UF al año no puede postular al FOGAPE. Y de esas, ¿ustedes podrían hacernos llegar la información más o menos de esas? ¿Cuántas tienen para tener la información en el fondo de cuáles son? Porque aquí hay una facturación más alta que el patrimonio. Ese es el punto que se hace. Esa información específica, sí, exacto. Sí, de todas maneras, lo podemos hacer llegar y nosotros también le pedimos al Servicio de Impuestos Internos que nos categorice la empresa, así que podemos, de todas maneras, se lo hacemos llegar. Ya, sería interesante para nosotros poder conversarlo con el ministro de Hacienda. Agradecido, le hacemos llegar la información. Ya. Y lo último respecto al... Cuando llegue secretaria, sí la puede enviar a cada uno de nosotros. Gracias. Perdón, Patricio, disculpe. No. Y lo último respecto a la pregunta del plan paso a paso. Bueno, hoy en día este plan está en construcción. Repito, agradecemos y nos parece bien que se tengan claro cuáles son los indicadores sanitarios que son los que provocan la toma de decisión y la etapa. Lo que creemos que esto tiene que complementarse con cómo se involucra el sector productivo a este plan. Primero antes del plan paso a paso, aquí el gobierno tomó la decisión de que la construcción, parte de la construcción fuera declarada como actividad esencial, y me refiero a la obra de infraestructura pública, pero que parte de la construcción no fuera declarada actividad esencial, que tiene relación con la edificación. Es una decisión, aquí cada gobierno, la autoridad tomó la decisión. Hay países que nunca, o sea, toda la construcción fue declarada como actividad esencial y la gran mayoría fueron en esa categoría. Pero bueno, dado que tenemos esa declaración, nosotros, el sector de edificación, empieza a interactuar con el plan paso a paso. ¿Qué es lo que ha pasado esto, y principalmente en la región metropolitana? Que si bien hay comunas que han pasado a la zona de transición, esas obras no se han podido activar porque las personas viven en zonas de cuarentena, las personas que trabajan. Por lo tanto, el tránsito entre zona de cuarentena y transición no está permitido, o por ahora no hay un mecanismo bajo el cual se permita ese tránsito. Eso es lo que vamos a empezar a probar en un piloto esta semana con 3 obras que incorpora transporte privado para esos trabajadores. Nosotros lo que hemos dicho, y vuelvo a mencionar la estadística, el nivel de contagio en las obras de construcción que han estado activas, acumulado a la fecha, es de 3 contagios cada 1000 trabajadores. Por lo tanto, ahí hay una prueba que constata que las obras no son la fuente de contagio. Lo que sí es importante es que nos preocupemos que las obras se apliquen los protocolos sanitarios. Por eso que nosotros desde el mes de marzo nos hemos enfocado en ese proceso y creemos que hemos transformado a nuestra industria y no lo hacemos como una mera declaración pública, sino que le hemos pedido a nuestras contrapartes, a las autoridades locales, regionales, mandantes, etcétera, que lo hagan exigible. Un protocolo y la implementación del protocolo. Y quien no esté dispuesto, porque no quiere o no puede hacer esa implementación, que paralice la obra nomás, que deje funcionar. Aquí el estándar de funcionamiento cambió. Así es como se ha desarrollado
en nuestros países. Más que restringir el desarrollo de la actividad, la exigencia es porque se implementen los protocolos sanitarios. Y efectivamente, de zona, lo que provoca son problemas de coordinación, como los que usted mencionaba, senadora, en cuanto a abastecimiento. Las empresas que abastecen están en cuarentena y no pueden abastecer a obras que están en zonas de transición o paso 3, 4, 5. Y ese tipo de coordinaciones son las que tratamos de ver en la mesa público-privada todos los días lunes para ponerlo a disposición. Pero este plan paso a paso requiere una coordinación fina, que no solamente se vea la realidad local, sino que cómo interactúan los distintos sectores. Esperamos que eso siga evolucionando. La gente, nuestros trabajadores están conscientes de que con protocolos sanitarios en la obra se pueden cuidar. Hoy en día, y nos lo dicen los propios alcaldes de las comunas donde viven nuestros trabajadores, esa gente está recibiendo menos ingresos, están yendo al municipio a pedir ayuda, están yendo a las ollas comunes, no están guardando las medidas de confinamiento, por lo tanto no están en una situación que ayude. En cambio, si estuvieran en una obra, se les traspasaría formación, capacitación, elementos de protección personal, seguimiento a los casos, en fin. Así que esperamos que eso siga evolucionando positivamente, y nuestro rol es demostrar a la autoridad de que estamos preparados para cumplir esos dos objetivos: cuidar la salud de nuestros trabajadores y mantener el desarrollo de la actividad. Perfecto, muchas gracias, Patricio. A mí, yo no sé qué, vamos a conversarlo quizás con Jimena, perdón. Ahora. Gracias, Presidenta. Tengo varias consultas, porque el contexto que enfrentamos, claro, es bien complejo, entonces implica un acuerdo nuevo, una alianza público-privada que a mi juicio es necesaria. Pero yo por eso también insistía en el tema de las concesiones, porque yo quiero conocer la opinión de ustedes respecto a si, no hablo de la capacidad técnica en términos personales, sino, o profesionales, sino si un equipo, dada la composición, el número de profesionales que existen del MOC, no puede haberse sobrepasado en el tema de concesiones, porque son pocos, que eso también atrasa los procesos. Yo creo que usted tiene opinión, es que hay que reforzar para que haya una contraparte que permita acelerar también los procesos o darle curso a tiempo, porque yo tengo la impresión, esta es una hipótesis, que parte de los atrasos también se pueden explicar en que es muy complejo para un equipo pequeño revisar bases de licitación que son importantes, como lo que ocurre en concesiones. Ahora, respecto al tema de la seguridad jurídica, el tema de concesiones creo que es un avance importante que le permitió al país construir infraestructura que nos hubiera tomado mucho tiempo, pero a 25 años de esa decisión política que toma el país para crear más infraestructura, me parece que es necesario también revisar cómo funcionan los contratos, porque la ciudadanía no habla del tema de los excesos, nos habla, el tema de las renegociaciones. Yo creo que son temas que tenemos que abrir y ver cómo redefinimos condiciones nuevas, dado que ya han pasado 25 años, porque obviamente que al inicio era bien incierto lo que iba a ocurrir con la infraestructura y cómo la iban a ocupar aquellos que son definidos como usuarios en eso. Entonces, por eso, Presidenta, quería insistir un poco en eso, porque los tiempos que vienen son distintos y van a requerir que todos generar confianzas nuevas. Entonces, si no avanzamos en eso, va a haber dificultades y ahí probablemente va a haber efectos negativos en el desempleo y en la inversión. No queremos, pero por eso quiero insistir, porque nos vemos poco en estos espacios, no hay otro. Y por eso también preguntaba de financiamientos alternativos, porque el Estado hoy día está muy estresado, porque tiene que responder a una crisis que la envergadura es la que es, no la contemplábamos y no pensábamos que iba a ser esa magnitud. Entonces, ahí el privado creo que también tiene que entrar en una búsqueda nueva para poder responder. Muchas gracias. Gracias, Jimena. No sé si Javier me estaba pidiendo la palabra. Sí, solamente decir una primera parte y te la paso, Javier, porque tú tienes el dominio de lo específico. Respecto a los equipos, y quiero ser bien claro, sí, se creó la Dirección General de Concesiones, que es la institucionalidad que no existía, se creó en el gobierno anterior, precisamente para fortalecer esta área, pero nosotros no podemos decir, porque no estamos ahí, no sabemos qué pasa dentro de él.
pero sin duda, hoy en día hemos tenido dificultad respecto a los cumplimientos de los plazos, los programas de licitación, y eso es una señal que requiere fortalecer ese equipo, digamos. El ministerio tendrá que decir cuáles son las áreas débiles y que se requieran fortalecer, pero en cuanto a recursos involucrados para el potencial impacto que se pueda generar, eso es una inversión, no es un gasto. Así que esa área es crítica. Y respecto al concesiones 2.0, también nuestra gran diferencia fue que como país no fuimos capaces de ir evolucionando de acuerdo al aprendizaje, y aquí Javier puede dar mucha más información respecto a cómo sí lo hicieron otros países y fueron evolucionando estos mecanismos. Y eso es lo que nosotros decimos. Aquí hay que iniciar una nueva etapa de alianza público-privada, aprendiendo de lo que funcionó bien, corrigiendo lo que puede funcionar mejor y adaptando los objetivos, el valor esperado de acuerdo a los parámetros de hoy, no de la década de los 90. Ahí, Javier, te paso la palabra porque tú tienes mucho más conocimiento al respecto. Sí, dos temas. El primero, en cuanto a la dirección de concesiones, a nosotros no se nos debe olvidar que una forma adecuada de abordar esos temas muchas veces es usar la capacidad de ingeniería que tiene Chile. O sea, no necesariamente requieres una institución pública llena de personas calificadas, que requiere personas calificadas, no me cabe duda, pero súper dotada de muchas personas calificadas, sino que tú debes recurrir muchas veces a la contratación de servicios, digamos, de ingeniería y otras cosas que Chile tiene la ventaja de que tiene una cantidad muy importante de esos servicios, por razones distintas, digamos, por la minería, por ejemplo, en Chile convergen casi todas las empresas de ingeniería más grandes del mundo, están en Chile, principalmente por la minería, pero ciertamente son empresas que pueden hacer otros proyectos y de hecho hacen otros proyectos, pueden actuar de contraparte del Estado, pueden ser contratadas para esos efectos y no necesariamente abultar una dirección con mucho más gente, mucho más profesionales. O sea, claramente eso se puede hacer, digamos, y eso se hace en otras partes. En muchas partes, en general, otros gobiernos, en Inglaterra y otras partes, tienen unidades independientes, digamos, que son privadas, básicamente, que están contratadas, subcontratadas como contraparte para justamente evaluar bases de concesión, justamente para hacer la contraparte en la ingeniería y otras cosas en los proyectos. ¿Por qué no usamos lo mismo? O sea, yo creo que acá está a la mano eso, sin necesidad de incrementar los servicios mismos, ¿ya? Entonces, ese es un camino. Y en cuanto a las concesiones 2.0, eso también venimos peleando hace mucho tiempo, conversando el tema. El mundo cambió en concesiones hace mucho tiempo, ¿ya? Las concesiones no son solamente un pago de un peaje, ¿ya? Sino que ya corresponden a lo que se llama la servicialidad muchas veces. Por ejemplo, en carretera, me ha tocado ver en otras partes concesiones que cuando se concesiona la franja de la carretera, y el ingreso de la empresa está dado por el uso de la franja, no solamente la carretera misma, sino la subconcesión de la estación de servicio, del patio de comida, en el camino, digamos, ese tipo de otros negocios que se involucran, digamos, a la misma concesión, ¿ya? Y con lo cual se financia la concesión, finalmente, por un servicio, ¿ya? No solamente por un peaje, ¿ya? Y eso es bastante conocido en otras partes. Yo creo que hoy día nos hemos concentrado mucho en la concesión de solamente pagar una tarifa de un peaje y no buscar elementos alternativos para poder en el fondo financiar la concesión. En el caso de hospitales, por ejemplo, que se paralizó mucho ese fenómeno, el financiamiento tiene mucho que ver con los servicios adicionales que puede dar un hospital también, ya que por ahí se puede autofinanciar o buscar mucho financiamiento como sucede en los aeropuertos. Los aeropuertos, el ingreso al aeropuerto no es, como muchos piensan, la tarifa aeroportuaria. El ingreso de la concesión del aeropuerto tiene mucho más que ver con la subconcesión de todos los servicios de compraventa que hay adentro de un aeropuerto. Digamos, esto está como un mall, básicamente. Es un mall con una ventaja tremenda, que tiene gente cautiva por un par de horas que se están moviendo ahí y que su posibilidad de comprar algo es muy importante y se financia mucho más fuerte con un porcentaje de esa compra del aeropuerto que con la tarifa aeroportuaria. Entonces, ciertamente hay servicios adicionales que se pueden implementar en estas concesiones. Ahora, los contratos, efectivamente, lo complejo de los contratos es que, tal como se discutió en la ley de concesión original, digamos, y después, uno tiene que tener contratos que satisfagan los sectores financieros, ¿ya? Uno se endeuda para las concesiones, hay un sector financiero involucrado, hay un montón de condiciones técnicas, de cuentas especiales, que es escrow account, que se llaman, que uno va pagando a los distintos financistas, y de repente derrumbar toda una cadena de financiamiento con un cambio es muy difícil. Por lo cual, eso hay que incorporarlo de un principio, por ejemplo, las revisiones contractuales, ya que se pueden incorporar en las mismas bases de licitación, digamos, lo cual hace que los proponentes tengan otra forma de evaluar la concesión. Entonces yo creo que un día el mundo en concesiones, insisto, ha cambiado.
Ya no es la típica concesión que hay en Chile. Creo que eso hay que traerlo a Chile lo antes posible, digamos, para que en el fondo efectivamente funcione y no sea un cobro tan directo, digamos, como tiene Chile las concesiones en general. Creo que eso hay que abordarlo, ¿ya? Y hay mucho por hacer ahí. Yo creo que nada nuevo, o sea, hay que ir a copiar, la verdad que es lo que hemos hecho nosotros, ir a mirar, ¿ya? Y uno mirando un poco los modelos de concesión que hoy día son vigentes en Inglaterra, en Canadá, en Australia, que son tremendos referentes para nosotros respecto a cómo están abordando el tema y que están funcionando perfectamente bien. Entonces creo que hay que hacer esa pega. Si en el fondo nosotros lo hemos hecho propuestas en su momento como Cámara, digamos, ¿ya? Pero creo que hay que juntarse con el sector público y hacer esa pega e involucrar todos estos conceptos novedosos que hay hoy día en el tema de las concesiones para justamente mejorarlas y hacerlas más atractivas para todos. Para mí personalmente, soy más viejo, digamos, cuando llegaron las carreteras interurbanas, fue un salto tremendo. Yo me acuerdo que antes en Santiago ir al aeropuerto te demoraba 2 horas, digamos, de donde partieras. Digamos. Y después llegó de un día para otro, hay unas carreteras que te demoran 20 minutos. ¿Ya? Y ese fue un cambio notable. Ahora es cierto, mi generación es más vieja, vivió la época antigua de los caminos y la gente más joven hoy día no conoció esos intrincados caminos antiguos, digamos, y conoció las concesiones ya. Creo que las concesiones tienen que estar siempre favoreciendo, no pueden ir muriéndose en el tiempo y no generando valor constantemente. Y por eso los nuevos mecanismos que son en base a lo que se llama la servicialidad, ¿ya? Son los mecanismos más adecuados que hoy día la gente ve siempre los beneficios, ¿ya? Y no solamente una cosa que quedó estática y que no mejoró nunca más. En el fondo quedó la carretera hecha con todos sus controles y los autos siguieron subiendo, la población siguió subiendo, todo siguió incrementándose, se congestionaron esas concesiones y claramente la persona hoy día que vive ahora, digamos, no vivió antes, ve la concesión como una carretera congestionada más, nomás, nada más. ¿Ya? Entonces, claramente hay métodos para poder abordar eso, hay métodos para que se gatilla automáticamente inversión en las concesiones cuando se saturan o cuando tienen límite de saturación. Y no necesariamente meterse en toda una discusión pública o discusión con los ministerios para efectos de una nueva, un upgrade o una mejora. Hoy día hacer una mejora es casi imposible porque eso implica un convenio complementario. Y ese convenio complementario está en discusión hace años, muchos convenios complementarios, y no se puede hacer ninguna mejora. Las mejoras tienen que ser parte del proceso, tiene que haber un gatillador automático de las mejoras, cómo se pagan debe ser parte del proceso, debe estar estipulado en las bases, digamos, y no necesariamente negociar cada mejora, años y años negociando la mejora que hacer no se hace. Entonces creo que esos mecanismos existen, hay que aplicarlos. Eso, gracias. Muchas gracias. A ver, estamos ya sobre la hora. A mí respecto al proceso de reactivación, esto lo tenemos que conversar entre los colegas, pero a mí esto que plantea la Cámara de tener como un seguimiento de las obras comprometidas, me parece algo que es tremendamente interesante. Y quizás ahí, Jimena, nosotros podríamos jugar un rol en que en el fondo se pueda ir cumpliendo, haciendo una suerte de vamos viendo cómo vamos avanzando para que esto efectivamente sirva de algo. Entonces, es algo que tenemos que conversar nosotros entre los colegas, pero a mí se me ocurre que nosotros quizá como Comisión de Obras Públicas del Senado, una vez que estén identificadas en el fondo cuáles son las metas de este plan de reactivación específica, nosotros pudiéramos cumplir un rol de que se rinda cuenta de alguna manera y pudiéramos nosotros abrir ese espacio. No sé, porque no sé de otra manera cómo esto se pudiera materializar. Y nosotros estamos como fuera del gobierno, pero podemos hacer de que esto avance. No sé si te parece, Jimena, lo podríamos conversar en algún minuto nosotros, a ver si podemos cumplir ese rol de ir marcándole el paso al plan de reactivación. Pero eso lo tenemos que ver entre nosotros. Quizá lo conversamos, es una idea que me surgió a partir de la presentación de la Cámara. Así que les agradezco a todos la participación del día de hoy. Esperamos los documentos que quedaron por enviar. Nosotros la próxima semana también vamos a recibir al Consejo de
ahí se me olvidó, secretaria, el Consejo de... ¡Oh! Se me olvidó el nombre. Infraestructura. De política y Consejo de infraestructura. Infraestructura, correcto. El Consejo de Infraestructura, y que si es que quiere participar alguien de la Cámara, como oyente, yo creo que sería interesante que vayamos abriendo este espacio de conversación también. Así que los dejo cordialmente invitados para la próxima semana a la misma hora. Si es que quieren participar como oyentes, yo creo que vamos a ir sumando personas que estén que quieran hablar del tema reactivación, también al ministro, a los otros ministros, para ver si podemos ir generando un espacio donde podamos ir viendo cómo esto va efectivamente avanzando, porque es muy relevante. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día. Esta se levanta.